Ese tipo me estaba esperando en el estacionamiento. Dijo que yo le di entrada. Yo le dije que no le importó. ¿Cuál es esa regla no escrita del código de las chicas que toda mujer sigue? Esto me pasó cuando tenía 19 años, trabajando hasta tarde en un Soriana en una zona medio pesada de la Ciudad de México. Eran como las 11 de la noche, un jueves, y yo era la única cajera todavía en turno. La tienda estaba prácticamente vacía, salvo por un tipo que ya llevaba más de una hora ahí, sin comprar nada, solo mirándome. Cada vez que levantaba la cabeza, él estaba mirándome fijamente. Cuando me movía para reabastecer algo, él encontraba la forma de acercarse, como si fuera coincidencia. Agarraba productos al azar, fingía que los veía, pero ni siquiera disimulaba que su atención estaba en mí. Ese frío en el estómago empezó a aparecer. Ya sabes, esa sensación rara que te avisa que algo anda muy mal. Las manos me temblaban mientras trataba de concentrarme en cerrar la caja, pero podía sentir su mirada clavada en mí desde el otro lado de la tienda. Como a las 11:30, mi gerente, don Emilio, se fue por la parte de atrás, dejándome sola con el guardia de seguridad, que, en teoría, debía estar haciendo rondas, pero había desaparecido. El tipo se dio cuenta al instante y vino directo a mi caja. «Oye, guapa, parece que ahora somos solo tú y yo», dijo, inclinándose sobre el mostrador, demasiado cerca. Su aliento era una mezcla de alcohol y cigarro rancio. «¿A qué hora sales?» Me quedé solo por ti, mirando cómo trabajabas toda la noche, y me gustó lo que vi. Me alejé y le dije que tenía que cerrar la caja, que la tienda ya casi iba a cerrar. Él se rió con esa risa áspera y asquerosa. «Perfecto. Te espero en el estacionamiento. Podemos divertirnos en mi coche. Tengo unas chelas, quizás algo más fuerte si te late». A esas alturas yo ya estaba en pánico. No había nadie cerca, y él claramente no iba a aceptar un no como respuesta. El corazón me latía tan fuerte que sentía que él podía escucharlo. Le dije que no estaba interesada y que necesitaba irse, pero él solo me lanzó esa sonrisa escalofriante. «Ah, no te hagas. Sé que quieres. Me estuviste mirando toda la noche». Empezó como una noche más en la caja del supermercado La Estrella, en un barrio obrero de Madrid. Recuerdo el reloj marcando las 23:00, cuando mis pies pesaban como plomo y el silencio en los pasillos me oprimía el pecho. Había cumplido 19 años hacía poco, y este trabajo me ayudaba a mantenerme. Pagaba el alquiler y mis estudios de Bellas Artes. Pero esa noche algo me dijo «cuidado». Lo supe desde la mirada fija que sentía en la nuca, incluso cuando estaba concentrada en las bolsas. La puerta automática se abrió una vez, 2 veces. Nadie entraba, pero sentía presencias. Me tensé al ver a un hombre de pie al final del pasillo, camuflado tras estanterías, observándome. Cada vez que levantaba la vista, ahí estaba. No pasaba nada durante minutos interminables, y al moverme hacia las góndolas para reponer algo, él se escurría hacia mí, como si el supermercado fuera suyo y yo fuera parte del decorado. El sudor se deslizó por mi espalda y mis manos temblaron. Traté de respirar hondo mientras escaneaba los productos y fingía concentrarme en la caja. «Solo termina y te vas a casa», me susurré. A las 23:10 el gerente, don Emilio, desapareció hacia el almacén. El guardia también. En un abrir y cerrar de ojos, me vi sola, y él se acercó. «Buenas noches», dijo con voz grave, casi ronca. «Veo que cierras sola. ¿No te da miedo?» Su aliento olía a tabaco rancio y cerveza barata. Me quedé sin voz. No sabía qué decir. La caja estaba abierta, sin cerrar. Sentía que si afirmaba, él lo interpretaría como que yo quería estar ahí. Estoy cerrando», contesté al fin. «Qué amable», se inclinó, apoyando los brazos en el mostrador, tan cerca que pude ver las manchas de nicotina en sus uñas. «¿Terminamos pronto y vamos al aparcamiento? Tengo cerveza o algo más fuerte si te apetece». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. «No», pensé, pero ¿cómo decirlo sin provocar un ataque? Me obligué. «No estoy interesada. Déjame cerrar, por favor». Él soltó una risa baja, burlona. «Vamos, chica, que sé lo que quieres. Has estado mirándome. Me lo has dado todo en esas miradas. Notas en mi diario dicen que esa fue la primera vez que me di cuenta de lo sola que estaba. El pulso me reventaba en las sienes. Entonces, escuché unos pasos apresurados. Intervino una voz femenina, fuerte y clara. «Ella no está sola», dijo, acercándose. No vi quién era, solo la silueta. El tipo se giró. «¿Quién?» La chica puso su mano en mi hombro y le sonrió. «Yo soy su hermana, Marta. Veníamos juntas. ¿No es así, Ana?» Mi hermana me salvó. Fingí un alivio que ardía en mi garganta. Él se alejó un poco, confuso. Marta me lanzó una mirada comprensiva. Sus ojos decían, «Estoy contigo». «Bueno, si ella termina, ¿por qué no te esperamos y vamos juntos?» Él mantuvo el juego.
pero su voz carecía de confianza. La mujer insistió. «Mejor vete, ahora». En un instante, él retrocedió, murmuró algo ininteligible y se marchó, sin mirar atrás. Respiré tan hondo que dolió. Marta sonrió y se presentó. «Soy Elena. Me pediste ayuda cuando llegaste». No estaba sola, Ana. Sentí las lágrimas arderle a los ojos. Elena me acompañó hasta mi moto. Esperó mientras arrancaba. El miedo latía aún en mis piernas, pero algo había cambiado. Una fuerza creciente en mi interior. Esa noche, en mi piso compartido, abrí un cuaderno y empecé a escribirlo todo. Cada palabra era un compromiso. No quería olvidar nada. Cerré el cuaderno y me dormí al amanecer, con una promesa. Ya no volvería a ser víctima silenciosa. Al día siguiente, el diario aparecía en mi mente con más claridad, pero al mismo tiempo una noticia me sacudió. Don Emilio había recibido una llamada urgente del seguro del supermercado. Querían hablar con él sobre un incidente nocturno. Nadie sabía aún de qué se trataba. ¿Lo investigarían o lo enterrarían? Y pensando en ese hombre que me esperó en el aparcamiento, me di cuenta de que la lucha recién comenzaba. El lunes siguiente regresé al supermercado, aún con las imágenes de esa noche clavadas en mi mente como astillas. Caminé con la cabeza en alto, pero el estómago revuelto. Lo primero que noté fue que nadie me miraba a los ojos, ni los compañeros de caja, ni el supervisor de piso. El ambiente se sentía espeso, cargado, como si todos supieran algo, y decidieran callarlo. Me dirigí directo a la oficina de don Emilio. Toqué 2 veces. Nada. Abrí la puerta. «Ana», dijo él sin levantar la vista del ordenador. «Qué sorpresa. Pensé que... bueno, que ya no volverías. Necesito hablar de lo que pasó el jueves. Ese hombre me acosó. Estuvo toda la noche merodeando, y después me esperó afuera». Don Emilio soltó un suspiro largo, exagerado. «Mira, Ana», su tono cambió a uno condescendiente. «Hablé con el vigilante. Dice que no vio nada extraño. Tampoco tenemos grabaciones. La cámara de tu caja estaba en mantenimiento». «¿Y entonces? ¿Qué? ¿Estoy loca?» «No dije eso. Pero tampoco puedes esperar que armemos un escándalo por una impresión tuya». Sentí un calor oscuro subir por mi cuello. Tragué saliva. No fue una impresión. Fue un intento de agresión. Elena lo evitó. «¿La clienta? No la conocemos. Podría ser cualquier cosa. ¿Tienes su nombre completo? ¿Un contacto?» «No, pero...» Me interrumpió levantando la mano. «Lo siento. Esto no es personal. Pero has causado mucho alboroto, y la empresa no puede permitirse demandas o mala reputación. Considera esto. Tienes vacaciones acumuladas. Podemos darte unos días. Y luego, si lo prefieres, podríamos considerar una salida amistosa». Me despidieron sin decir «estás despedida». Salí de ahí temblando. Aún no podía llorar. No había espacio para lágrimas cuando el mundo entero te decía que exagerabas, que estabas sola, que no había justicia. Caminé por el pasillo de productos de limpieza como si estuviera en el escenario de un crimen mal encubierto. Todo estaba igual, pero nada era igual. En casa, abrí el cuaderno y escribí. Apagué el celular. No quería hablar con nadie. Esa noche dormí con la ventana cerrada, las luces encendidas y las llaves en la mano. Al día siguiente, recibí una carta, del supermercado. No para pedirme disculpas, sino para formalizar mi baja voluntaria. Sin indemnización, sin derecho a réplica. La rabia se transformó en determinación. Me levanté del sofá, tomé mi mochila y fui a la única persona que esa noche me creyó, Elena. Elena vivía en un pequeño apartamento sobre una librería, en el centro histórico. Cuando abrí la puerta del edificio, sentí que cruzaba un umbral invisible, como si saliera de mi propia historia y entrara en la de muchas otras. Ella me recibió con una sonrisa suave y una taza de té. «Estás aquí. Sabía que vendrías. ¿Dormiste algo?» Negué con la cabeza. No quería té, no quería palabras dulces. Quería respuestas, quería justicia. Pero lo que encontré esa tarde fue algo mucho más poderoso. Verdad. Nos sentamos en su cocina. Elena sacó una caja de cartón. Dentro había fotografías, recortes de periódico, copias de denuncias archivadas y anotaciones a mano. Algunas eran de hace 20 años. ¿Qué es esto? Testimonios. Historias de mujeres que pasaron por lo mismo. Algunas eran cajeras como tú. Otras, enfermeras, camareras, empleadas de oficinas. Todas fueron silenciadas. Todas fueron invisibles. Hasta que una habló. Me estremecí. ¿Esto también pasó en La Estrella? Y en muchos otros lugares. Pero ese supermercado en particular. Me miró con intensidad. Tiene más manchas de las que imaginas. Y tú, Ana, tienes algo que muchas no tuvieron. Pruebas, tiempo y rabia. Con eso se puede hacer mucho. Guardé silencio.
Un nudo se formó en mi garganta. Me sentía pequeña, pero al mismo tiempo inmensa, como si las voces de todas esas mujeres me habitaran. Esa noche, al volver al apartamento de mi abuela, mi nuevo refugio, me senté en el suelo del desván. Hacía años que no subía ahí. Estaba lleno de cajas, fotos amarillas y polvo. Buscaba desconectar, pero entonces encontré algo que no esperaba. Un cuaderno de tapas verdes con el nombre de mi madre. Lo abrí temblando. Las primeras páginas eran simples anotaciones. Luego, comenzaron los relatos. Hoy, el gerente del lugar donde trabajo me tocó la espalda. Fingí que no lo noté, pero me sentí sucia todo el día. No se lo conté a nadie. ¿Qué iban a hacer? ¿Despedirme? Mi madre. Mi madre había pasado por lo mismo. Nunca lo dijo. Nunca se lo permitió. Pasé la noche leyendo. Cada palabra era un eco de mi historia. Cada silencio, un reflejo del mío. Y entonces lo supe. Esto no era solo por mí. Era por ella. Por todas. Volví a escribir en mi diario. Y por primera vez desde aquella noche, sonreí. Esa mañana, me levanté antes del amanecer. Tenía una sola idea clara en la mente. Si el supermercado quería enterrarlo todo, yo cavaría más hondo. Con el cuaderno de mi madre en la mochila y la caja de Elena bajo el brazo, me senté frente a mi viejo portátil y empecé a hacer listas. Nombres, fechas, turnos. Recordé a compañeras que renunciaron de repente, otras que lloraban en el baño sin decir por qué. Empecé a buscarlas en redes sociales, una por una. Al principio nadie respondía, pero después de insistir y compartir un fragmento de mi historia, los mensajes comenzaron a llegar. Yo también pasé por eso. Nunca me atreví a denunciar. Me despidieron por actitud impropia después de rechazar al gerente. En menos de una semana, tenía 5 testimonios, diferentes años, diferentes tiendas, mismo patrón. Mientras tanto, Elena investigaba por su cuenta. Una noche, me llamó con una voz urgente. «Ana, encontré algo. Don Emilio fue trasladado 3 veces en los últimos 7 años. Siempre después de denuncias internas, pero nunca hubo consecuencias reales. Las investigaciones se cerraban rápido. ¿Y el guardia? También tiene antecedentes. Una denuncia por acoso en 2018, archivada por falta de pruebas. La rabia me quemó los dedos. Escribí todo, cada detalle, cada nombre. Empecé a organizarlo como si fuera un caso criminal, porque lo era. En el desván de mi abuela, donde ya pasaba horas escribiendo, encontré una caja más. Esta vez, de mi tía Clara, la hermana mayor de mi madre. Dentro, más diarios, más secretos, más silencio. No solo era el jefe, era el sistema entero. Callar era la norma. Hablar era perderlo todo. Por las noches soñaba con pasillos vacíos, con cajas que se cerraban solas, con mi madre susurrando en la oscuridad. «Cuéntales, Ana. Cuéntales todo». Sabía que si iban a hacer esto, debía hacerlo bien. Así que tomé una decisión. Grabaría entrevistas, recopilaría documentos, reconstruiría la historia completa. La caja ya no era solo de secretos. Era un archivo de justicia. Y mientras el supermercado seguía vendiendo ofertas, yo estaba preparando algo que no podrían descontar jamás: la verdad. La lluvia caía con fuerza esa tarde, como si el cielo también estuviera limpiando las heridas. Elena me citó en una cafetería pequeña, de esas que parecen detenidas en el tiempo, con vitrinas de vidrio empañado y olor a canela. Ya no venía sola. Me presentó a 3 mujeres, distintas edades, distintas historias, todas con algo en común. También habían sido silenciadas. «Esto no puede seguir siendo individual», dijo Elena, sirviendo té en vasos de cerámica. «Lo que tienes es grande, Ana, pero necesitas respaldo, una estructura y, sobre todo, protección». Nos miramos en silencio durante un segundo largo, hasta que la más joven, Paula, de apenas 22 años, rompió el hielo. «Si tú hablas, yo hablo». Y la mayor, Teresa, asintió. Nos hicieron creer que estábamos solas, pero no lo estamos. «¿Qué propones?», pregunté. Elena sacó un documento de su bolso. «Una red, un colectivo, legal, pero invisible por ahora. Nos llamaremos las Voces del Estacionamiento. Crearemos una plataforma anónima para recibir denuncias. Contactaremos medios. Organizaremos una intervención pública. Y tú, Ana, tú serás el rostro. La historia que lo empezó todo». Me quedé helada. ¿Y si me atacan? ¿Si me acusan de inventarlo todo? Entonces tendrás a todas nosotras detrás, dijo Paula. Y esta vez no nos vamos a callar. Ese fue el momento exacto en que dejé de ser víctima y me convertí en algo más, en símbolo quizás. O simplemente en una mujer que ya no agachaba la cabeza. Pasamos horas planeando. Distribuimos tareas. Yo seguiría recopilando testimonios. Elena hablaría con periodistas.
Paula diseñaría la web segura para denunciar. Teresa contactaría con una ONG internacional de derechos laborales. Antes de irnos, Elena me tomó de la mano. No estás haciendo esto solo por ti. Lo estás haciendo por tu madre, por todas nosotras. Esto es un pacto, y no se rompe. Al volver a casa esa noche, encontré una carta bajo la puerta. Era anónima. Estás jugando con fuego, niña. Deja las cosas como están, o alguien va a salir quemado. Me temblaron las manos. Pero esta vez, no me sentí sola. Encendí una vela, abrí el cuaderno y escribí. Habíamos esperado el momento perfecto. El aniversario del supermercado. Un evento público con directivos, periodistas y cámaras. Irónicamente, planeado para celebrar los valores de la empresa. Nadie imaginaba lo que se avecinaba. Elena y yo entramos juntas. Yo con el cuaderno de mi madre en una mano y una carpeta con pruebas en la otra. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Me habían advertido que podía ser peligroso, que habría represalias, que quizás no saldría de ahí con mi reputación intacta. No me importaba. El director de la cadena, un hombre de sonrisa ensayada, comenzó su discurso. Cifras de ventas, expansión, compromiso social. Entonces, Elena se levantó. Perdón, ¿podemos hacer una pregunta? El silencio cayó sobre la sala como una losa. ¿Qué tiene que decir la empresa sobre los casos de acoso silenciados en sus tiendas? Un murmullo se levantó. Las cámaras giraron hacia nosotras. El director fingió sorpresa. No entiendo a qué se refiere, señorita. Yo sí, dije alzando la voz. Me llamo Ana Rivas. Fui empleada en la tienda de calle Ortega. En 2024, fui acosada por un cliente. Mi denuncia fue ignorada, borrada y cubierta. Me despidieron sin explicación. Y no fui la única. La tensión era tan densa que costaba respirar. Elena activó una pantalla. En ella comenzaron a proyectarse fragmentos de entrevistas, ex empleadas hablando, voces distorsionadas, rostros ocultos, fechas, nombres, cargos. Esto, continuó Elena, es una muestra del patrón sistémico de encubrimiento dentro de esta cadena. Y estas, levantó otra carpeta, son las pruebas. Un periodista levantó la mano. ¿Está diciendo que la empresa encubre a acosadores? Lo estoy demostrando, respondí. Y si algo me pasa después de esto, que quede claro, no estoy sola. Hay muchas más. El caos se desató. Algunos ejecutivos se levantaron e intentaron detener la presentación. Uno gritó que llamaría seguridad, pero era tarde. Las redes ya explotaban. Elena había activado el sitio web minutos antes. Las denuncias empezaban a fluir en tiempo real. No más silencio y voces del estacionamiento eran trending topic en cuestión de horas. Don Emilio estaba allí. Me miró como si no me reconociera. Le devolví la mirada con algo que nunca había sentido frente a él. Poder. Antes de irnos, Paula me entregó su móvil. Mira esto. Un nuevo mensaje anónimo, pero diferente. Gracias por hablar. Pensé que era la única. Nunca más. Salimos de la sala entre aplausos. No porque la batalla estuviera ganada, sino porque por fin había empezado. Esa noche, al volver a casa, abrí el cuaderno una vez más. Don Emilio fue el primero. Gracias a los documentos de Elena, descubrimos que tenía propiedades ocultas, préstamos sospechosos a su nombre y un acuerdo ilegal con una empresa de seguridad que subcontrataba guardias sin antecedentes verificados. Publicamos todo en un informe digital anónimo, acompañado por testimonios de víctimas. 2 días después, un vídeo se volvió viral. Don Emilio saliendo de su casa, enfrentado por un grupo de manifestantes. Su reputación estaba en ruinas. Renunció en silencio, sin defensa. El siguiente fue el guardia. Lo encontramos en otra tienda, como si nada hubiera pasado. Paula infiltró el sistema de la empresa y encontró reportes internos que confirmaban su traslado, y una denuncia oculta por agresión física en 2022. Con ayuda de la ONG aliada, presentamos las pruebas ante un fiscal. No tardaron en detenerlo. Esta vez, las víctimas ya no estaban solas. El sistema judicial comenzó a girar. Pero el golpe más duro fue el que vino de donde menos lo esperábamos. Una de nuestras aliadas más cercanas, Luz, filtró información a la empresa a cambio de dinero. Sabíamos que podía pasar, pero dolió. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté en una videollamada. Estaba llorando. Tengo una hija pequeña. Me ofrecieron pagar mis deudas, darme empleo fijo. Pensé que no les afectaría. Solo querían nombres. Nos pusiste en peligro, dije, pero no la odié, porque el verdadero enemigo no era ella. Era la estructura que la llevó a elegir entre justicia y sobrevivir. Le pedí que se alejara, no para siempre, pero sí por ahora. Mientras tanto, las denuncias seguían llegando. Cada testimonio era una herida abierta, cada nombre, una historia no contada.
La web de las voces del estacionamiento se convirtió en un refugio digital, un espacio donde ya no se pedía permiso para hablar. Una noche, Elena me miró con los ojos llenos de fuego. «Ana, esto ya no es solo una denuncia, es una revolución, y tú la empezaste». No contesté, solo cerré el cuaderno y anoté. Las noticias seguían estallando, los rostros de los acusados aparecían en televisión y el nombre Ana Rivas ya no era solo un nombre. Era símbolo, bandera, amenaza. Pero en medio del ruido, el pasado me llamó desde el silencio. Mi abuela me entregó una caja que había guardado durante años. Dentro, fotos viejas, cartas amarillentas y una carta de mi madre, nunca enviada, dirigida a un destinatario que no reconocí, E.Q. La carta estaba escrita con una tinta desvanecida pero clara. No sé cómo callarlo más. No puedo con la culpa. Lo dejé pasar. No denuncié. No fui valiente. Pero él sigue allí, Emilio, como si nada. Y tú sabes lo que hizo, porque tú también lo hiciste. Mis manos temblaban. ¿Mi madre conocía a don Emilio? ¿Había sido víctima suya o algo más? Volví al cuaderno de tapas verdes. Releí frases con nueva mirada. Una en particular me heló. A veces el verdugo no es solo el que actúa, sino el que mira y no detiene nada. Emilio no fue el único. Elena me ayudó a rastrear a E.Q. No fue difícil. Era Esteban Quirós, ex supervisor de zona en los años 90. Hoy, jubilado. Vivía en un pequeño pueblo al norte. Fui hasta allí con una mezcla de rabia y necesidad. Nos recibió en su jardín, viejo y encorvado. No negó nada. Tu madre era la mejor trabajadora que tuve, y también la más callada. Vi cosas que no debía. Me dieron una promoción por no decir nada. Fui cobarde. Lo sé. ¿Y don Emilio? Era un tipo ambicioso. Quiso a tu madre. Ella lo rechazó. Él lo tomó como un insulto personal. No dijo más. No necesitaba hacerlo. Volví a casa sintiéndome traicionada por mi propia sangre, por los silencios heredados. ¿Mi madre cayó por miedo? ¿Por protegerme? ¿O por vergüenza? Esa noche lloré como nunca. No por tristeza, por rabia contenida, por el eco de todas las mujeres que alguna vez dijeron no y fueron ignoradas. Elena me abrazó. A veces la justicia no repara, pero ilumina. Y entendí. Lo que yo estaba haciendo no era solo por justicia legal, era por redención, por dignidad. Escribí en mi cuaderno. Mi historia, y la de cientos de otras mujeres, había trascendido. Medios internacionales la recogieron. Universidades querían usarla como caso de estudio. Una editorial me ofreció algo que no había imaginado: escribir un libro. Lo llamé El cuaderno de mi madre. Cada capítulo contaba no solo lo que viví, sino lo que heredé. Testimonios de mujeres olvidadas, frases del diario, recortes de cartas, las palabras que el mundo nunca quiso oír. Era, más que un libro, un acto de memoria. El día del lanzamiento fue en una biblioteca pública. No quise hacerlo en un teatro ni en un salón elegante. Quería que cualquiera pudiera entrar. Elena habló primero, luego Paula, luego yo. Escribí esto porque me negaron la palabra, pero la recuperé, y ahora la multiplico. Este libro no es mío, es nuestro. Las lágrimas fueron inevitables, no de tristeza, sino de reconocimiento. Un mes después, el agresor del supermercado, aquel hombre que me esperó en el estacionamiento, fue finalmente detenido. Lo habían denunciado otras 3 mujeres gracias a nuestra plataforma, y una cámara de seguridad en un parking registró un intento fallido de agresión. Esta vez no pudo escapar. El fiscal me llamó para avisarme. Su voz era formal, pero humana. Gracias por su valentía. Usted salvó vidas, señorita Rivas. Esa noche miré al cielo desde la azotea de la casa de mi madre. No sentía alivio, sentía continuidad, porque entendí que la justicia verdadera no es el fin, es el principio. Poco después, Las Voces del Estacionamiento se convirtió en una fundación legal, con recursos, con oficinas, con una línea telefónica activa. Ayudamos a mujeres a denunciar, a defenderse, a contar, a no callar. Mi abuela me abrazó un día al verme en televisión. Tu madre estaría orgullosa, no porque venciste, sino porque no te rompieron. Esa noche, escribí una última frase en el cuaderno antes de cerrarlo. Luz, a mulher que nos traiu, que entregou nomes, histórias, vidas. Eu nunca a odiei, mas nunca entendi completamente sua escolha. Até aquele dia. Ela me escreveu. Um e-mail curto, direto. Ana, se aún queres hablar, estaré en la Plaza del Parque Viejo, el sábado. No para pedir perdão, para escuchar-te. Cheguei antes da hora. Ela estava lá, com o mesmo casaco azul que usava nas reuniões do grupo. Cansada, mais magra, mas com os olhos firmes.
Obrigada por vir, disse ela. Eu não vim por você, vim por mim. Sentamos em silêncio por alguns minutos, até que ela começou. Eles ameaçaram tirar minha filha da escola. Disseram que tinham um vídeo meu, fora de contexto, que poderiam espalhar. Eu entrei em pânico. Me venderam uma saída. E eu aceitei, porque estava com medo. Mas nunca deixei de acompanhar o que vocês fizeram. Nunca deixei de admirar você. Você quase nos destruiu. Eu sei. E carrego isso todos os dias. Ela me estendeu um envelope. Dentro estavam documentos, comprovantes de pagamento, e-mails que provavam a chantagem que sofreu. Não é desculpa, mas talvez possa ajudar alguém no futuro. Eu a olhei. Vi ali não uma inimiga, mas outra mulher esmagada por um sistema maior. E algo em mim se suavizou. Não era perdão, era compreensão. Não quero que volte para o grupo, disse, mas quero que siga falando, mesmo que ninguém escute no começo. Falar é o primeiro passo. Ela sorriu. Chorou. E se foi. À noite voltei ao desvã da casa da minha avó. Lá estavam o caderno da minha mãe, as cartas, as fotos, as provas. Tudo guardado como um relicário de verdades. Mas agora, uma nova caixa se formava. Cheia de cartas de agradecimento, de fotos de mulheres que recomeçaram, de notícias que mostravam mudanças reais. Na última página do meu diário escrevi. Fechei o caderno, apaguei a luz e dormi pela primeira vez em paz.